Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerzas los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Vamos. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo la carta a los Hebreos que comenzábamos la semana pasada. Y en lo que hemos leído hoy, en la lectura de hoy, primero el autor de la carta empieza reconociendo que Dios reconoce y no tiene otro remedio
no puede olvidarse de aquellos que con amor y con trabajo han demostrado servir de verdad a los hermanos. Así empieza la lectura de hoy. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos. Y ahora les exhorta a los hebreos, pero también a nosotros, que sigamos viviendo con perseverancia y con fe, diciéndonos que no seamos indolentes, sino que sepamos imitar a todos aquellos que con fe y con perseverancia consiguen lo prometido. Y ahora el autor de la carta echa mano de los grandes personajes del Antiguo Testamento y nos habla de Abraham. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Es decir, vuelve a ponernos como ejemplo a Abraham, que perseveró en su fe, por eso es el padre de la fe. Abraham, como sabéis, recibe el mandato del Señor, de Dios, diciéndole: sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te daré. Y Abraham no se cuestiona nada, se fía de Dios y se pone en camino. Y persevera para que se cumpla la promesa: haré de ti un pueblo grande. Y él se fía de Dios, y fiándose de Dios llega a alcanzar lo prometido. Él quizá no vea la tierra prometida, el pueblo ese innumerable, pero sí lo verán sus descendientes, Isaac y Jacob, de donde procederán luego las 12 tribus de Israel. Y a continuación, en esta misma carta, lo que nos viene a decir es que tenemos que aferrarnos a ese Cristo que es como para nosotros como el ancla del alma segura y firme. Sabemos que cuando las olas del mar zarandean el barco, echando el ancla, se pone en tierra firme y entonces le da seguridad al barco. Así es como tiene que ser también nuestra esperanza, anclando nuestra alma segura y firme en ese Cristo que, como dice una y otra vez la carta a los hebreos, es el sumo sacerdote que nos ha salvado y que es como desvelar la gran cortina que estaba velando nuestra contemplación de la salvación, y quitando esa cortina hemos conocido a Cristo, precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Como veis, en un párrafo no muy largo, nos está el autor invitando y exhortando a la perseverancia, a la fe. Nos pone como ejemplo a Abraham y nos dice cómo él, por perseverar, consiguió la promesa. Y nos viene a decir: vosotros, cristianos, también tenéis que perseverar en la fe y tenéis que echar el ancla en esa tierra firme que es el propio Jesús, que nos ofrece la salvación. Un Jesús que en el Evangelio de hoy le vemos pues con una actitud muy humana. Le vemos justificando el que los discípulos
que tienen hambre y que pasan por un sembrado, empiecen a comer espigas. Pero ahí está siempre los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, que están como atentos a ver qué hace él y qué hacen sus discípulos para criticarle. Y entonces él les pone a la pregunta que le hacen: ¿por qué tus discípulos comen espigas? Que sería como hacer una siega en sábado, que estaba prohibido. Y entonces Jesús les dice claramente: vuelve a echar mano de los antepasados. Y les dice: pero recordad a David. David entró en el templo, sus gentes tenían hambre, y entonces los panes que solamente están reservados a los sacerdotes se los dio a sus huestes, porque tenían hambre y tenían que comer. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos está diciendo: yo apuesto por la causa del hombre, y la causa del hombre es más importante que el sábado y más importante que las leyes. No es que desprecie las leyes, pero pone una prioridad en el hombre. El hombre es más importante que la ley. Si la ley sirve al hombre, bienvenida sea la ley. Pero si la ley impide que el hombre se desarrolle, habrá que saltar por encima de la ley. Y por eso esa expresión que todos conocemos: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y termina el Evangelio diciéndonos: es que el Hijo del Hombre tiene su señorío sobre la ley. Por eso el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Ejerce su señorío sobre la ley y sobre el sábado. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es servir al hombre, ponerse del lado del hombre, de las necesidades, de las necesidades del hombre. Y ese es el Cristo al que nosotros seguimos. Y eso quiere decir que también cualquier causa del hombre o para el hombre tiene que ser prioritaria para nosotros. Todo aquello que sea servir al hombre, todo aquello que vaya en beneficio del hombre, tiene que ser prioritario para el cristiano. Por eso, al celebrar hoy la Eucaristía, tenemos que tomar conciencia de ello. Jesús, para salvar al hombre, derrama su sangre en la cruz. Y es lo que celebramos en la Eucaristía: el Cristo muerto y resucitado, el Cristo humillado y exaltado. A ese Cristo es al que celebramos en la Eucaristía. Y si Él hizo eso, todo eso, por nosotros, nos está invitando y exhortando a que nosotros también hagamos lo mismo con nuestros hermanos, que nos entreguemos a ellos, que les sirvamos y sobre todo que seamos capaces de ofrecerles todo lo que somos y lo que tenemos. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que nos haga conscientes de todo ello.